Tenemos un problema. Hay gente que dice que nuestro producto es demasiado caro. Yo no quiero ver esto. Que por más que lo hayamos creado con los mayores especialistas del mundo, se puede conseguir lo mismo por 10 veces menos en Amazon. Ana, te estás pasando. Mientras los tienes bien, ni lo piensas, pero a los ojos no le das la importancia que tienen hasta que empiezan a fallar. Como le pasa a Ibai, que en este vídeo cuenta que el peor día de su vida fue cuando se enteró de la pérdida de visión de un ojo. Y como le pasó a Martín, que ya te hemos contado muchas veces en el canal. Los datos oficiales son categóricos. De tanto abuso de pantallas fallan cada día más. El crecimiento de todo tipo de daños oculares solo en España no para de crecer. Resulta que las gafas mejor valoradas y más promocionadas en Amazon son este modelo de 20 euros. ¿Qué? ¿Ahora le vamos a hacer publicidad a la competencia? Tuvimos que comprarlas y conocerlas, pero no solo esas, sino también las que hasta ahora eran una de las marcas más conocidas. Y vamos a más, porque por más que intentemos ser lo más ecuánimes posible, nuestra opinión no deja de ser parcial, por lo que llevamos todos estos productos a un game center con voluntarios que no probaron jamás ninguna de estas gafas y vamos a hacer un test para ver qué tienen que decir al respecto. Estamos perdidos. Toma, Martín, estas son las gafas más vendidas de Amazon por 20 euros. ¿Vos estás loca, Ana? ¡Se van a dar cuenta! Y ya de paso, estas también de la supuesta marca más reconocida y valen 100. A ver cuáles son las mejores. No solamente en calidad general, sino también en calidad-precio. Venga. El packaging es original, ¿eh? Un punto a favor. La funda rígida. Vienen con un trapito que lo reciclaron de algún lado con un Ferrari que no sé de qué viene a cuento, pero está ahí. ¿Pero qué viene acá? Ahora sí, una fundita, que esta sí está chula. ¿De calidad, no? ¿Te refieres? Viene con todo. ¿Y eso? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, Ana? Esto es como cuando compras y te viene con cargador. A ver. Ah, una tira para sujetar las gafas. Chulo, no sé si lo usaría yo. Además es muy pesada, gruesa, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Has visto el color ya? Bueno, no sé cómo se va a ver con eso. Vamos a ver qué tal estas gafas. Ay, hay muchas cosas que decir, Ana, acá. A ver, la montura me mola. El plástico está bueno. Además tienen... Ah, no tienen... Oh, sí. Ah, sí, tiene el sistema este que se expande un poco más, pero poco. parece que cada vez que lo haces esto se va a romper. Pero no sé si ves que tiene un mecanismo acá que... Mira, ahí no hace el ruido, pero si lo haces así... Ah, no. ¿Esta está bien? Y esa cruje. 20 euros. 20 euros. La lente. Ay, Dios mío. Ahí hay varias cosas que decir. Primero, vamos a empezar por los reflejos. No tiene tratamiento antirreflejos. No. Uf, pero por dentro, porque muchas veces lo tienen solamente por dentro y tampoco. Ojo con los reflejos por dentro que son ultra molestos. Tenés una luz por detrás que justo te da acá, te puede incluso complicar la vista. Bueno, ¿Ves ahí mucha diferencia? Póntelas y te digo, se nota un poco, pero a ver cuándo te las pongas. Una buena noticia, parece que no tienen aumento. Algunas gafas Distorsiona. de mala calidad, cuando haces así y demás, ves que tienen cierto aumento. Y eso, cuando lo terminas usando, termina afectándote tus ojos, haciendo que después termines necesitando aumento, porque distorsionan la forma en la que ves. El cerebro se acostumbra, el ojo se acostumbra y resulta que te jodes la vista. ¡Ay, por Dios! Es muy naranja. ¡Ay, por Dios! ¿Querés que te explique o lo explicas vos? No, yo. Venga. Con esta super voz que tengo. Hostia. A ver, ¿cómo os lo explico? Los focos que son blancos, todos los focos que tenemos, se ven completamente naranjas. Cambia la percepción del color de absolutamente todo. O sea, todo se ve en distintos grados de naranja. Sí, es como si estuvieses en una película, no sé, de... Una película antigua, ¿no? Te cambia, o sea, el azul ni siquiera se ve azul, se ve todo naranja, naranja, naranja. Los reflejos también se notan mucho. Las gafas te quedan bien, no están feas, un poco grandes quizás. Bueno. Pero mira, ahí ya se ve cómo se ve el fondo de color. Naranja. ¡Wow! ¿Así te gustaría ver? No, la verdad, sinceramente no, ¿eh? Para que veáis cómo cambian el color, aparte de los blancos, por ejemplo, la camiseta de Martín, que es azul eléctrico, con las gafas se ve negra. ¿Negra? Negra, te lo juro. Se ve negra, negra completamente. Hay de varios colores y estas son las que más protegen de esta marca, porque te cambian el color directamente, te arruinan el color.
Buah. Pero ahora, Ana, vas a probar las de más calidad hasta la fecha, hasta que salieron las Naut, supuestamente. Bueno, ya las había probado, ¿no? Esto es otra cosa con respecto a esto, evidentemente. Estas tiran amarillo, ¿vale? Y además, la mierda de estas gafas es que sí que distorsionan porque tienen aumento. Y se nota bastante. O sea, estamos hablando de que unas gafas de 100 euros te distorsionan la vista. Estas puede ser que un pelo, pero no. Pero estas sí. Lo bueno de estas comparado con estas es el color. Vale que estas también te lo cambian, porque estas lo ponen todo como amarillento. Sí, ves todo como triste. Pero esto es exagerado. O sea, es... Ángel, ¿qué estás con las Naut? Pone una pantalla blanca, ¿ves? Este chico trabaja bien. Usa las Naut, se pone en modo oscuro y también pone la protección de la pantalla para rebajar los azules. Y usando las Naut, como tiene que ser. Ahora quiero que pruebes estas. Es verde. Es como amarillo verde. ¿Y notas? Tiene aumento. Tiene aumento, Sí. Hostia, es raro, ¿eh? Ahora quítate esas. Ahora ponete las de 20 euros de Amazon, que son las mejor valoradas, además. ¿Qué dices? Tengo unas similares para salir de fiesta, ¿eh? Casualidad es la vida. El otro día trajimos a hacer la revisión del coche acá y cuando venía con el coche, de repente, mirá lo que me encontré. Un centro gaming ideal para las pruebas que tenemos que hacer. Acá vamos adentro del templo. Aquí tendrás 75 setups distribuidos en 4 zonas diferentes conectados a 10 GB para poder saciar tus deseos gaming. Y hasta incluso tienen una sala para streamear. Están en Barcelona y te dejo el enlace en la descripción con un bono de 1 hora gratis. Y estos chicos van a probar todas las gafas por primera vez. Muchas gracias por participar. ¿Están preocupados por su vista ustedes? ¿De estar mucho tiempo jugando y demás? ¿Sienten alguna molestia por estar jugando durante mucho tiempo o es algo que por ahora, al siendo jóvenes, no lo sienten para nada? Vista cansada. Vista cansada. ¿Algo más? Se me secan los ojos. Normal. ¿Dolores de cabeza alguno? Sí. También. ¿A qué juego quieren jugar? Va por votación. Marvel Rivals. No cuenta. Venga. Valorant. Bueno, por la dama vamos a jugar al Valorant. Pusimos a los chicos a jugar durante 20 minutos a ojo pelado, que por cierto son clientes del templo, nunca habían probado las Naut y obviamente no les pagamos para que hablen bien del producto. Aunque quizás la primera toma de contacto dejaba caras desconcertantes, tras unos minutos conocimos las primeras opiniones. Bueno chicos, ¿cómo ven con las gafas? ¿Notan alguna diferencia? Bueno, es como que te añade nitidez cuando miras la pantalla, eso está muy bien. Sí, que tiene como un punto de contraste, ¿no? Te sientes más ligero. Oh, ¿qué pasa, Iván? Esto no ¿Qué es por pasa? las gafas, esto es por la ¿No segunda es por la partida que gafa? juego ahora. ¿Notas alguna diferencia? Sí, más nítido, más claro todo. También perdió Shauma. A ver, lo mismo que ha dicho Iván, y también un apunte, claro, al ver las gafas por fuera, parece que tengan como si te pusiera un filtro de color, pero realmente el color se puede distinguir aún bastante bien. Es que la principal ventaja que tienen estas gafas es que no pierdes nitidez, no pierdes claridad. Solo al Valorant. Y sí, también, son muy ligeras. A veces parece que no estés llevando gafas, y eso también es un punto a favor. Camila, por favor, dime que has matado a alguien. Sí, a 3. ¿A 3? Bien, bien, bien. Yo siento los ojos mucho más relajados. Siento que cuando juego siempre tengo que afincar y los colores se ven más claros. A veces en las pantallas se ven muy brillantes los colores y suaviza los tonos. Me gusta. La diferencia es abismal, porque coño, cuando juego normalmente me arden los ojos demasiado y ahora con los lentes se nota la diferencia también del... O sea, ¿realmente sentías que te ardían los ojos? Sí, o sí. los colores y demás? ¿Bien? Sí, demasiado, me mejora demasiado la visión, lo recomiendo. Alejandro, Dime. ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, no te da brillos, no te cansa y no sientes un escozor en los ojos. O cuando las vas a cerrar, no te duelen. Ayudan a que la luz no te moleste tanto en la pantalla. Ni con el reflejo de la luz normal, ni con el reflejo de la pantalla. ¿Te molestan los cascos con las gafas puestas o no? No, ¿No? pasaría un día entero jugando así. Más allá de las gafas, si son buenas, malas, la competencia, esto y lo otro, cuando venimos a lugares así y ves a los chicos jóvenes jugando a esta distancia de la pantalla, a ojo pelado, y viendo lo que nos dijo Celia sobre cómo la luz afecta a los ojos, la verdad es que hay un problema grave. Lo que seguramente no saben estos chicos es que no solo están jugando al Valorant, sino con el futuro de sus ojos. Los estudios demuestran que el exceso de pantalla no solamente molesta ocasionalmente a la vista, sino que acelera el envejecimiento de los ojos, llevando a enfermedades oculares prematuras, como pueden ser problemas con la mácula, desprendimiento de retina, cataratas
o la peor de todas, la muerte retiniana. Tal como los píxeles a una pantalla, la retina es la esencia del ojo. En los estudios ya hemos podido ver el brutal aumento de muerte de las células de la retina frente a la exposición prolongada a una pantalla, por lo que todo se va negro para siempre y ya no se regenerará jamás. Dirás, bueno, no es para tanto. Si podemos mirar la pantalla tranquilamente, no puede hacernos tanto daño. Pues la realidad es que el estar acostumbrados no quiere decir que no nos estemos reventando los ojos. Ahora estos chicos lo van a comprobar. Después de estar jugando otros 20 minutos con las Naut, se las arrebatamos. ¿Qué tal va eso, Iván? Va muy bien. Quítate las gafas y sigue jugando sin las gafas. Con las normales. Sí, quizás se ve un poco más tosco, ¿no? Se nota la diferencia con las gafas. ¿En qué sentido? Lo veo así como más tosco, así con las gafas de normal. Eso que tengo protección azul, pero se ve muy fluido. ¿Más fluido? ¿Gana Correcto. FPS realmente? Afuera esas gafas. Juega sin gafas ahora. Joder. Va a estar un poco complicado ahora. O sea, ahora que llevo un tiempo jugando con las gafas y tal, se nota mucho la diferencia en cuanto al brillo que percibes y también el cansancio de los ojos. Wow. Se ve súper brillante la pantalla. ¿Notabas la pantalla así antes de haberte puesto las gafas? No. Ahora como que la luz me quema los ojos. Se ve horrible sin gafas. Los movimientos de estos me marean sin gafas. ¿Te marean sin gafas? Sí. Es bastante loco porque Seria nos había dicho que estaba haciendo unos estudios y que contaba que los jugadores jugaban mejor con las gafas. A ver, yo no había notado que, por ejemplo, el movimiento cambie, pero ya vemos que hay percepciones siempre nuevas. Bueno, ¿qué se siente, Alejandro? Bueno, pues hay mucho brillo en la pantalla, molesta el movimiento sin las gafas porque te brilla de más la pantalla. Aparte de eso, pues el brillo en general, como te cubre todo lo que es la parte del ojo, no tienes brillos innecesarios, te protege en algún momento que tenga un fogonazo, en este juego sobre todo porque tiene brillos fuertes. Ah, es verdad. Yo me di cuenta de algo que fue la primera impresión que tuve cuando me quité las gafas. Cuando ves el monitor a ojo pelado, los colores se ven lavados. Se distribuyen muy mal. Sí. Cuando tienes las gafas, los colores los ves muy en el punto donde deberían de estar, los píxeles no se juntan entre sí, la iluminación no te molesta y no cambian los colores. Puedes diferenciar perfectamente cada elemento que hay, tanto como luces como elementos del propio escenario. Se pusieron la gafa de vuelta. Vale, vale. Es un buen síntoma, pero en realidad hay un problema, chicos. No les dijimos la verdad. Hay unas gafas de Amazon que cuestan 20 euros, pero esas gafas de Amazon son iguales de buenas que estas. Así que por favor quiero que las prueben y me den su perspectiva, ¿vale? Iván, te traigo las gafas del futuro. Quítate las Naut, tíralas a la basura y por favor... Cambia el color y todo, ¿eh? Se ve como anaranjado, ¿no? Ni para bien ni para mal, dime la verdad de Cambia lo que ves. Cambia como el color y sientes como que los colores no te van a hacer daño. Como que no te va a llevar esa pesadez de dolor de cabeza luego al final del día de estar muchas horas jugando. ¿Pero usarías estas para jugar? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Y si tuvieses que elegir entre las Naut y estas, Creo que estas se ven mejor, ¿no? ¿estas te gustan más? Vale, perfecto. A ver si te quedas con las de Amazon o con estas. Sí que se nota también un poco que cambia el color. Por lo mismo que te decía de la de antes, de que al cambiar el color como que sientes de que vas a protegerte más de la vista, de la pantalla y tal. Pero creo que antes con estas te puedes acomodar más que con las otras. Sí, porque como no cambia tan radicalmente el color las gafas, se siente mejor. Con las primeras era más nítido, pero este es un ligero cambio tampoco. Toma. Olvídate todo lo que dije, en broma, en serio o lo que sea. Necesito que digas exactamente lo que sientes con estas gafas una vez que te las pones. Vale. Peor que las otras, yo creo. ¿Eh? Para mí, al menos, lo que yo siento, preferir las otras. Eso que he dicho del color, sí que es verdad que las otras te suman más nitidez y realmente es como que hay más contraste en el color, pero este literalmente pone el filtro sepia delante de la cara y poco más. Sí que es verdad que se percibe que a lo mejor pueden proteger los ojos, pero el filtro sepia es horrible. Están bastante bien estas también, ¿eh? Yo quizás me quedo con las otras, pero... ¿Cambia de color con estas? No, realmente el color se sigue viendo genial. Bueno, de hecho, para el tipo de mapa que es, se ve creo que mejor con las otras. Pero realmente no noto muchas grandes diferencias entre una y la otra. Camila, es tu momento. Wow, qué fuerte. Esas distribuyen mucho mejor el color y esta se nota mucho el pantallazo del cambio de color. Se ve todo como un filtro. Igual siento que el mismo efecto de los ojos relajados y todo, pero el filtro resta bastante. A mí me gustan más estas. ¿Te gustan estas? Sí. Suaviza mucho más los colores
Quizás con esta se ve un poco más amarillento y con esta es como si no tuviera nada y eso me gusta. Porque tengo que ver muy bien los personajes, el alrededor de los personajes porque cambia de color para ver a los enemigos. Darlington, afuera esas gafas. Prueba las mejor valoradas de Amazon. Joder, estas no me gustan mucho. Me gustan mejor las anteriores. ¿Motivos? El color, demasiado. No cambia como las anteriores, que movías ahí y con las anteriores gafas no se miraba borroso. No tienen el mismo efecto que las otras en esa fluidez que comentás. Sí. Y el color no me gusta. Yo con estos no veo cambio. Es como que no traiga gafas. No me gusta. Vale, gracias. Vale, llegó el momento. Cambio de vista. Voilà. Son raras. La pantalla tiene un color mucho más distinto al original. Incluso con mis ojos vería mejor el color. En general la iluminación no me molesta, pero sí que no distingo mucho entre colores que podría haber en la pantalla. La fluidez se ve diferente. En plan, con las otras al menos es más suave el giro. No hay diferencia con la pared, con el personaje. Es muy molesto jugar con estas, en el sentido de que tienes que tener reflejos. Son molestas en general. O sea, yo casi que me prefiero poner las otras. Son más incómodas, dejan mucho hueco, entra luz en el ojo. ¿Las usarías realmente para jugar o...? ¿Qué va? Si las usaría sería para salir a la calle al sol, porque para la pantalla no sirven. Cambio. Estas valen 100 euros. Joder. Son muy incómodas. La montura de metal no... Las orejas, sobre todo, y la nariz. Para alguien que está acostumbrado a gafas así, de silicona, es muy incómodo. Y para los de metal también, porque te clava un poco. Se ve igual que la anterior. La anterior, pues, es más fluida que esta. Esta te protege más o menos de la luz, aunque son más pequeñas. En el contexto de que, por ejemplo, la luz de arriba me molesta, pero por lo demás están supuestamente bien. ¿En las otras gafas no te molesta la luz de arriba y en esta sí? Estas te tapan tanto de arriba como de abajo. Si tuvieses luces exteriores, tanto de la habitación como de una lamparita de escritorio, te mostraría mucho menos. Y una cosa que lo prueben otros y otra que lo pruebes tú. Así que lo más parecido que podemos hacer es ponernos frente a la pantalla, que ya de por sí podés ver así como se ven de forma estándar los colores. Aunque acá tira un poco más azul en la pantalla que en persona. Tenemos las Naut, que están en dos colores. Las Intensive, que son más fuertes, y las Clear, que son más livianas. Vamos primero con las Clear. Así es como se ven con las Clear. Fíjate que te relaja la vista y te tira unos colores bastante parecidos y chulos. Ahora vamos con las que uso yo. Esas son las que usa Ana, que necesito más protección. Las Intensive. No sé qué piensa la gente, pero vamos a las de 100 euros. Amarillentos. Y no solo eso, sino que estas distorsionan. Fíjate acá se ve muy claro. Sí, mira acá cómo cambia. Y ahora con las de Amazon de 20 euros. ¿Estás preparada, Ana? Sí. En 3, 2, 1. Chuchu. Fíjate la diferencia de color, por Dios. Es lo que decías, el azul del botón. El azul se ve negro, Martín. Mirad el azul eléctrico de los botones o de la cabecera y eso. Los colores están por algo y regulan nuestros ritmos circadianos. De la misma forma que la luz azul puede hacer que no te duermas bien por la noche, durante el día es necesaria para mantenernos despiertos. Si vos estás con esto, estás todo de bajón todo el tiempo, tanto con una luz naranja como con una luz amarilla que te entristece la vida. O sea, esta me parecía muy amarillo, pero después de probar esta, ya casi me parecen colores normales, que es brutal la diferencia. Pero no solo se trata de cómo se ve, sino de cómo evita molestias importantes. Por ejemplo, los reflejos. Vamos a ver las Naut cómo se ven con reflejo de esa luz, que vale, se ven más en cámara que en persona, ¿eh? A estas tienen antirreflejos, ¿eh? Exacto, y son las Intensive. Vamos ahora a ver la marca de referencia hasta el momento. Y ahora, el éxito de Amazon. ¿Se nota la diferencia? Sí. Es que en cada luz se nota distinto. Fíjate, acá casi ni se nota la del cielo en las Naut. Y acá se nota un montón. Ya vemos que las percepciones son importantes, pero incluso más importantes son los estudios que demuestran si unas gafas protegen realmente o son solamente efecto placebo. Y es que ya sabemos que muchas gafas cubren otros tipos de azul diferentes a los nocivos, lo que termina siendo una estafa para el cliente y grave riesgo para tu vista. Recuerda que Martín usó durante 4 años las gafas Gunnar sin resultados
resultados positivos para su condición de moscas volantes. Vosotros lo pudisteis ir viendo durante años que no le sirvieron para nada. Por otro lado, si no fuese por todos los extra que traen, las de Amazon me parecerían carísimas. Te explico, si no te molesta ver los colores totalmente distorsionados, te doy un consejo para ahorrarte los 20 euros de las gafas de Amazon. Compra papel celofán de color naranja por 20 céntimos y se lo pones a tu pantalla. O mejor aún, cambia los colores de tu pantalla y déjalo todo naranja. Es absolutamente gratis. Y de paso así solamente arruinas la vista del monitor y no la de todo lo que estés viendo. Además, le puedes preguntar a ChatGPT por los posibles problemas de visión que puedes generar en tu vista por usar lentes de mala calidad. Las Naut son únicas en el mundo porque su nueva tecnología patentada está probada científicamente en la protección de las ondas azules y verdes, las cuales demostraron ser nocivas para las células de nuestra retina sin afectar las otras ondas de manera innecesaria. Vamos, que son únicas no importa el lugar por donde las veas. Y además estas lentes están fabricadas no en una fábrica asiática donde hacen los mismos lentes de plástico de las gafas de sol que compras por 5 euros, sino aquí en Europa, en las fábricas donde tu óptico envía a hacer la receta para gafas de más de 1000 euros. Y no te estamos diciendo que compres unas u otras, te mostramos lo que hay y que ya decidas en base a tu opinión y tu presupuesto. Por eso contamos también con las Naut Intensive o Clear, sin aumentos o con aumentos fijos desde +1 a +3 o incluso con receta personalizada, con lentes hechas en Europa al máximo nivel. Las puedes comprar en España, Europa y muchos países de América, como por ejemplo Estados Unidos, México o Argentina. Además en Europa hasta 3 cuotas sin interés. Y si vas ajustado te vamos a dejar este código de descuento limitado para que relajes tus ojos y los protejas ya mismo. Para comprarlas y verlas te dejamos enlace en la descripción o si no este código QR. Según nuestra experiencia y la de los expertos son las únicas que funcionan, así que corre por tu vista. ¿Qué mejora este cristal para decir que realmente pueden ser las mejores gafas del mundo para la protección contra las pantallas? Son las mejores gafas del mundo para la protección. Lo digo yo, las mejores.